Buenas noches. El día de hoy pues les hablaré sobre economía y comercio internacional de las sesiones recibidas en clase durante el curso pues de economía y comercio internacional. La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. En la mayoría de las sociedades los recursos se distribuyen por medio de acciones conjuntas de millones de hogares y empresas. Los economistas estudian de manera en que las personas se interrelacionan, examinan cómo una multitud de compradores y vendedores de un bien determinado deciden a qué precio se vende y en qué cantidad. Finalmente, pues los economistas también analizan las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía en su conjunto. El contenido a presentar el día de hoy, pues sería lo que es la ventaja absoluta y ventaja competitiva, teorema de Herken y Olin, la paradoja de Leontief, teoría del ciclo de vida del producto, la nueva teoría del comercio de Krugman, diamante de Porter, la balanza de pagos y tipos de cambio, integración económica de Balazs y por último el comercio sur-sur y economías emergentes. Ventaja absoluta, Adam Smith. La teoría de la ventaja absoluta y la ventaja competitiva de Adam Smith pues, nos habla sobre la ventaja absoluta, que ésta determina en los siguientes términos, de manera de que se estudia por el número de horas hombre empleadas para producir un determinado bien. Si éste es inferior a la cantidad de horas hombre que se requiere para producir este mismo bien o servicio en otro país, pues ahí ya tendría lo que es una ventaja absoluta. En este caso, pues, por ejemplo, se puede ver referente a lo que son dos productos y dos países. En este caso, pues, se ve que el país de Guatemala, pues, produce cierto producto y el país de Brasil también produce otro producto, lo que son zapatos y bananos. En términos de la teoría de Adam Smith, la cantidad de trabajo que se requiere en cada país es lo que determina su costo. Smith se basó en la teoría llamada la teoría del valor trabajo. Entonces aquí podemos ver la cantidad de horas hombre que son necesarias para producir cada unidad de productos en cada país. Se diría que se requieren 10 horas hombre para producir un zapato en Guatemala y se requieren 25 horas hombre para producir un zapato del mismo tipo en Brasil. Por otra parte, se requieren 20 horas hombre para producir una determinada cantidad de bananos en Guatemala y se requieren 12 horas hombre para producir esa misma cantidad de bananos en Brasil. De esta manera, de acuerdo con los planeamientos de Adam Smith, cuando se observan los datos en una cantidad de horas de trabajo que se requieren para producir zapatos en Brasil y en Guatemala, nos encontramos con que Guatemala tiene ventaja absoluta en la producción de zapatos. Se requieren menos horas hombre para producir un zapato en Guatemala que en Brasil. Por su parte, si observamos en este caso, pues los datos de los costos relacionados con la producción de bananos, nos encontramos con que se requieren menos horas para producir una determinada cantidad de bananos en Brasil que en Guatemala. Por lo tanto, Brasil pues tiene la ventaja absoluta en la producción de bananos. En consecuencia, Guatemala exporta zapatos a Brasil y Brasil exporta banano hacia Guatemala. Ahora, Ahora pasaría en y ahora bien, digamos, ¿qué pasaría? Eso es referente a lo que es la ventaja absoluta. ¿Qué pasaría en este caso sobre la ventaja competitiva? Eh, Tenemos que se encuentran
80 hombres para producir un zapato, o en ese caso pues horas hombre para producir un zapato en Guatemala, y 120 horas hombre en Brasil. 90 horas hombre para producir esta cantidad de bananos en Guatemala y 100 horas hombre en Brasil. De acuerdo a esto, Guatemala tendría la ventaja absoluta en la producción de zapatos, y Brasil pues tendría también lo que es la ventaja absoluta en la producción de bananos. En consecuencia, Guatemala exporta los dos bienes, los cuales no tendría sentido porque Brasil pues solamente importa, no exporta. Nada no daría a cambio. Realmente pues el intercambio en este caso fallaría. Ese planeamiento de la ventaja absoluta, entonces David Ricardo pues nos muestra una mejora. Él formula lo que es y plantea el concepto de ventaja comparativa. Un país puede exportar entonces aquellos bienes en los cuales posee ventaja comparativa, es decir, aquellos en los bienes que puede producir un costo relativo más bajo comparando en el resto de los demás. Entonces, para esto tomamos otra vez nuestro ejemplo de estos dos países. Lo que tenemos pues es este bien que tenemos las horas hombre para producir un zapato en Guatemala y en Brasil, y para producir la cantidad de bananos en Guatemala y en el Brasil pues en, ya nos vamos a tomar estos números tal cuales, sino que vamos a utilizar los costos de oportunidad. Se calcula lo que es el costo de oportunidad de producir zapatos en Guatemala, por lo que si Guatemala produce zapatos, sacrificaría su producto de bananos, pero tendría lo que es la oportunidad de ventaja absoluta referente a lo que son los zapatos. Sería de 80/90, lo cual nos daría el 0.89. Ese sería entonces el costo de oportunidad de un zapato en Guatemala. Es decir, que se sacrificaría pues 0.89 unidades de bananos para producir un zapato. Por su parte, el costo de oportunidad en Brasil sería de 120/100, lo cual sería del 1.2. Si calculamos el costo de oportunidad de la producción de banano, sería de 90/80 para Guatemala, que nos daría el 1.13, y para Brasil de 100/120, que nos da el 0.8. Con base en estos datos pues podemos observar entonces que el costo de oportunidad de la producción de zapatos es más baja en Guatemala que en Brasil. Guatemala pues tiene entonces ventaja comparativa en la producción de zapatos, y si comparamos el costo de producción de bananos, encontramos entonces que Brasil tiene la ventaja comparativa de producción en bananos, porque su costo de oportunidad es inferior al de Guatemala. En consecuencia, entonces Guatemala exporta zapatos y Brasil exporta bananos. El segundo tema pues sería el teorema Hertzog-Ohlin. Hertzog-Ohlin pues nos habla sobre directamente la exportación de aquel bien que requiere intensivamente un factor que posea más abundancia, de manera de que pues potencia el producto que tiene que el país pues tiene más abundante referente a los recursos. En este caso pues tomamos el ejemplo como el capital, que sería Estados Unidos pues tiene lo que es una ventaja de capital, de manera que pues este país exporta lo que es tecnología, eh, como bien se muestra en el ejemplo, ¿verdad? De que también exporta lo que son vehículos. De esta manera pues usa intensivamente el factor capital. Países con abundancia de trabajo pues exportan bienes que emplean intensivamente el factor trabajo. Por ejemplo, países como latinoamericanos
en la producción de bienes, pues exporta lo que son bienes agrícolas. Paul Samuels, un importante y reconocido economista, realizó una amplia aplicación y estudio del teorema de Hertzsprung-Ohlin. Dijo que además de la especialización que se debe tomar o por consecuencia de la ventaja comparativa, explica a través de la teorema de Hertzsprung-Ohlin, se tiene a darse la igualación en los precios de los factores en la producción. En este caso, pues se toma lo que es República Dominicana y Haití, dos países, dos factores de producción en trabajo y en capital. Aquí tenemos la disponibilidad del trabajo y capital en República Dominicana y Haití. Los dos bienes que sería la caña de azúcar y el café. Y aquí tenemos lo que requerimos directamente pues para la producción, que sería trabajo y capital. Para cada uno de estos dos bienes, de acuerdo con esto se señala que República Dominicana se da una relación capital de trabajo de 80 sobre 200, de 800 sobre 200. Esto quiere decir que en Haití esta relación será del 0.7, o sea, el capital es abundante en República Dominicana, mientras que es relativamente escaso en Haití. En Haití lo que es abundante es el trabajo. Así observamos los requerimientos de los bienes que se verifican, se nota que es el caso de la caña de azúcar, que se requiere 2 unidades de capital por, eh, por cada unidad de trabajo, mientras que en el café se requieren de 0.4 unidades de capital por cada unidad de trabajo. Entonces la caña de azúcar emplea intensamente el capital. República Dominicana, que es abundante en capital, va a especializarse en la producción de caña. Y ahora bien, intensificadamente, pues el capital así, entonces de República Dominicana va a tener ventaja comparativa en la producción de caña de azúcar y va a exportar ese bien a Haití. Va a ocurrir lo contrario. Haití va entonces a tener ventaja comparativa en la producción de café y es el país que va a exportar café, entonces que tenemos como consecuencia de que esto es el capital relativamente abundante. En República Dominicana, pues entonces el capital va a ser relativamente barato y también pues eh, es abundante por parte del trabajo, que es relativamente escaso en República Dominicana, al tener, a ser entonces un factor relativamente caro. En Haití ocurre al revés. El capital es relativamente escaso, por tanto es un factor caro, mientras que el trabajo, que es relativamente abundante en Haití, va a ser relativamente barato. Como cuarto punto sería la paradoja de Leontief. Permítanme que se me está trabando un poquito la máquina.